Ahora vamos a resolver el examen. Aunque este tema de realizar el bosquejo de esta función no lo vimos en clase, es importante que tengan ustedes la solución para cuando ya lo veamos lo puedan ver. Entonces, primero se van a marcar las raíces. Aquí en x y el grado es 1, en x igual a menos 5 y el grado es 1, en x igual a menos 3, el grado es 3, en x igual a menos 2, el grado es 2, en x igual a 1, el grado es 3, en x igual a 2, el grado es 2, en x igual a igual a 3, el grado es 1, y en x igual a 4, el grado es 1. Entonces, como ya lo tenemos así, este es coeficiente positivo. Empezamos del lado del cuadrante de arriba. Como es raíz sencilla cruza. Este es grado 2, es como una parábola, rebota. Este es grado 3, como la función cúbica, una como S, cruza. Este es sencillo, cruza. En 2, parábola, rebota. En 3, una S, cruza. Y en 1, cruza. Y este sería el bosquejo de la función. Así de fácil. Vamos al siguiente problema. Como lo pueden ver, esta es la sección 1.1. Entonces tenemos que encontrar el dominio de la función, y para saber el dominio pues tenemos que saber encontrar qué es lo que no se vale. Entonces tenemos que aquí que es una función par porque es potencia 4, y tenemos que es una raíz. Entonces no podemos tener números negativos aquí adentro porque daría un número imaginario, y no se puede, vale que valga 0 porque si no daría infinito la división. Entonces tenemos que x cuadrada menos 3x tiene que ser mayor que 0. Entonces hay dos escenarios. Factorizamos x menos 3 mayor que 0. Los dos escenarios son que los dos sean positivos para que más por más dé mayor que 0, o que los dos sean negativos para que menos por menos también dé más. Vamos a hacer el escenario primero, que sería que los dos son positivos, x mayor que 0, x menos 3 mayor que 0. Esta se queda igual. Pasamos despejando o sumamos 3 de los dos lados. Total que queda x mayor que 3. Hacemos una pequeña gráfica de una recta numérica. Aquí tenemos el 0, aquí tenemos el 3. Voy a utilizar colores para que quede un poquito más claro. Tenemos primero que x mayor que 0 es esto, y x mayor que 3 es esto. La intersección es x mayor que 3. Entonces la solución de este escenario sería x mayor que 3. Vamos al escenario segundo, que sería x menor que 0 y x menos 3 menor que 0. Este es el escenario más, y este es el escenario menos. Entonces este se queda igual. De la misma forma que despejamos acá, nos queda que x menor que 3. Hacemos la recta numérica donde tenemos 0 y tenemos 3. Marcamos x menor que 0 es esto, x menor que 3 es esto, la intersección va a ser x menor que 0. Entonces la solución de este escenario es x menor que 0. Finalmente, el dominio lo voy a escribir aquí. Sería, para este caso, desde menos infinito hasta 0, abierto porque no lo toca, es esta. Este es este de aquí, unión con 3, infinito positivo, que sería este de acá. Y esta es la respuesta. Vamos al siguiente problema. Tenemos que escoger la gráfica de la función. Tenemos que, en base a estas condiciones, aquí me está diciendo que es valor absoluto de x, f de x, o sea, y, vale valor absoluto de x, si la x es menor que 1, valor absoluto. Entonces quiere decir que de este rango, todo este pedacito va a valer valor absoluto de x. Entonces esta no es porque tiene que ser
positivo siempre. Este tiene un cachito negativo, no es. Otro cachito negativo, no es. Entonces la única que podría ser es esta porque todo esto es positivo. Y nomás para corroborar, tenemos que vale 1 si valor absoluto de x, o sea, los negativos y los positivos, son mayores que 1. Entonces quiere decir que para 1 en delante y menos 1 a menos infinito con valor absoluto, pues se vuelve positivo. Entonces sería esto. Entonces claramente la gráfica es esta de aquí. Seguimos. Siguiente problema. Otra vez, aquí nomás recalcar, este problema es de la sección 1.1. Ahora vamos a ver este problema que dice seno de tangente inversa de x es igual a x. Es de la sección 1.5, aquí tenemos que hacer un triángulo, ¿no? Entonces aquí nos dice que esto, como la tangente es opuesto sobre adyacente, dibujamos nuestro triangulito. Sabemos que esto es teta, que el opuesto vale x y el adyacente que lo divide, como no hay nada, pues es un 1. Si sacamos por teorema de Pitágoras, este va a ser la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces ya tenemos nuestro triángulo. Lo único que nos piden es cuál es el seno del ángulo O de teta, que es esta teta. Entonces el seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Finalmente tenemos que esto va a ser seno de teta va a ser igual a opuesto x entre hipotenusa raíz de 1 más x cuadrada. Y terminamos. Vamos al siguiente problema. Este está muy fácil, nomás hay que tener un poco de cuidado. Dice, suponga que f y g son funciones pares. La suma va a ser par o impar. Esto dice que estas son las opciones. Cuando estén así confundidos, pues lo más fácil es decir, bueno, pues si digo que f es par, digo que x cuadrada. Y g, pues va a decir lo mismo, que es x cuadrada. ¿Esto qué va a dar? 2x cuadrada. Esta función es par, entonces la suma de dos pares es par. Siguiente, f por g, ¿qué es? Entonces multiplico x cuadrada por x cuadrada, me da x cuarta. Como se suman los exponentes, la suma de dos pares da otro par, entonces esta también va a ser par. Ahora vamos a ver si las dos fueran impares. Supongan que es x cúbica más x cúbica, sería 2x cúbica. Esta sigue teniendo exponente impar, entonces esta sería impar. Ahora si las multiplican, x cúbica por x cúbica va a dar x sexta. Si suman dos impares, les va a dar un par. Entonces esta función es par. Así de sencillo. Vamos al siguiente problema. Dice, tenemos estas funciones, dice las funciones con bases mayores que 1, 2 y x son crecientes. Y se acuerdan de la gráfica, es algo así. Bueno, las dos cruzan por 1. La gráfica sería más bien así y así. Ahí cruzan por el 1, las dos. En cambio, las que son menores que 1, ¿sí? Con base menor que 1 son decrecientes, o sea, son así. ¿Estamos? Entonces esta sería decrecientes. La gráfica de 1 en un medio de a la x es la reflexión de 2 a la x en el eje de las y. Porque este es como si fuera 2 a la x y esta sería más o menos un medio a la x. Y la gráfica de un décimo de x es la reflexión de 10 a la x también en el eje y. Y la gráfica de 10 a la x se incrementa más rápidamente. El perro que no se calla. Ok, más rápidamente que 2 a la x. Para x mayores, entre más grande la x crece mayor. Y se aproxima más a 0, más rápido, cuando la x tiende a menos infinito. Y ya, terminamos. Siguiente problema. Este otra vez es la sección 1.5
el otro era de la sección 1.3, están marcados. Y vamos a resolver este es de funciones inversas, entonces vamos a, ¿cómo eliminamos un logaritmo? Pues con una función exponencial. Entonces e a la log natural de log natural de x es igual a e a la 4. Aplicamos función exponencial de los dos lados. Entonces este se cancela y queda log natural de x es igual a e a la 4. Otra vez seguimos teniendo el logaritmo. ¿Cómo lo cancelamos? Elevando a la e de los dos lados, aunque se vea raro. Estos se cancelan y queda x es igual a e a la 4. Así de fácil. Siguiente problema. Tenemos que aplicamos log natural de los dos lados. Log natural de e a la ax es igual a log natural de c e a la bx. Esto se cancela. Bueno, no lo vamos a cancelar, lo vamos a dejar otra vez. Nada más para separar aquí por propiedades de logaritmos. Como es un producto, pues se separa en una suma de logaritmos. Y ahora sí, cancelamos las funciones inversas. Queda ax es igual a log natural de c más bx. Entonces aquí este está sumando, pasa restando. Es igual a log natural de c. Factorizamos la x. Y finalmente queda que x es igual a log natural de c entre a menos b. Ahí lo tenía un poquito tapado. Ahí está el problema, nomás aplicamos las funciones, las propiedades, logaritmo de los dos lados, cancelamos funciones inversas, factorizamos, pasamos la bx para el otro lado, factorizamos y este está multiplicando, pasa dividiendo. Siguiente problema. Este también está fácil, nomás hay que tener cuidado. Es de la sección 1.3 de la parte de transformaciones. Entonces vemos que tenemos aquí que y es igual a 1/8 de x. Como tenemos que este número que es menor que 1 multiplicando al ángulo, entonces quiere decir que la función se va a tener un periodo más largo, va a ser mucho más lenta. Entonces claramente la solución es esta, porque este se va a hacer 8 veces más lento. Normalmente la función seno, vale pi, entonces esto es que hace que se haga 8 veces más lento. Y ya. Siguiente, también de teoría, dice que tenemos una función donde x1 es menor que x2, entonces aquí tienen x1 y aquí tienen x2. Y f es decreciente. Ahí está. Entonces, f de x1 es mayor que f de x2. Entonces, este es f de x1, este es f de x2. ¿Esta es mayor que esta? Sí. Entonces, esto es true. Siguiente problema, también de teoría. Dice que si el x es mayor que 0 y a es mayor que 1, entonces esto son iguales. Nada más, si tienen logaritmo natural de x entre a, pues va a ser igual al logaritmo natural de x menos logaritmo natural de a. Esto no es igual a esto. Entonces esto es false. Entonces es falso. Siguiente problema. Aquí ustedes tienen que decir qué tipo de función es cada una. Entonces aquí tenemos, ¿es un logaritmo? Pues una función logarítmica. Este tiene una raíz, entonces es una función, pues yo creo que puede ser función raíz, ¿sí? O bien podría ser algebraica, como no tenemos algebraica, pues es función raíz. Lo tenemos aquí, es una división de polinomios, entonces tiene que ser una función racional. Aquí tenemos que la potencia son positivas, entonces es una función polinomial con grado 2, porque la potencia mayor de la t en este caso es cuadrática, y luego aquí es un exponente, entonces pues es una función exponencial. Y finalmente tenemos funciones trigonométricas, entonces esta es una función trigonométrica. Esos son los resultados. Vamos al siguiente problema. Dice, tenemos esta fórmula, determine si es una función
1 a 1. Claramente veo que no es, pero pues yo sé que una función par pues va a estar así como achatadona. Y luego está desplazada 17 para abajo. A final de cuentas va a ser algo así, con 17 negativo, así. Hacemos la prueba de la línea vertical, sí es función. Hacemos la prueba de la línea horizontal, cruza más de una vez, entonces no es 1 a 1. Las funciones pares, si es par, no es 1 a 1. ¿Quedó claro? Ok. Siguiente, otra de teoría. Dice, determine si esto es falso o verdadero. La línea vertical intersecta en una gráfica de una función a lo más una vez. Entonces eso es la definición de función. Que nomás cruce a lo más una vez. Entonces esto es true. Siguiente. Dice, tenemos esta función. Sean f y g funciones lineales con ecuaciones así. Y hacemos f compuesta de g. Y también es una función lineal. Pues vamos a resolverla, pues no batallamos. F compuesta de g va a ser igual a m1 que multiplica a x, que en este caso va a ser m2x más b2 más b1. Lo despejamos, queda m1 por m2 por x más m1 por b2 más b1. Entonces la x sigue teniendo potencia 1, es una recta con pendiente. La pendiente va a ser m1 por m2 y tenemos una intersección en y con m1b2 más b1. Entonces aquí dice que es una función lineal, sí, y la pendiente va a ser m1 por m2, porque es lo que está multiplicando a la x. Y terminamos. Siguiente problema, otro de teoría. Determine si esto es falso o verdadero. F es una función, entonces f de 3x es igual a 3 por f de x. Esto no es cierto, porque si ustedes tuvieran un desplazamiento, este hace que se estire de una forma y esto hace que se estire de otra, entonces esto es falso. Siguiente gráfica, siguiente problema. Dice, tenemos que relacionar con la gráfica cada una de estas, ¿no? Entonces 3x es una recta. Entonces es este de aquí que yo creo que parece la G. ¿Sí? Si esta fuera la G. Y luego tenemos aquí x cúbica, que es como una S. Es esta de aquí. Entonces la F. Y lo y es igual a 3 a la x, es una función exponencial que cruza en 1. Bueno, cuando x vale 0 cruza en 1, entonces es esta, que debe de ser f minúscula. Aquí está. Los marcamos bien. Y finalmente raíz de cúbica de x es esta que está como achatadita, esta de aquí, que es g minúscula. Y terminamos. Vamos al siguiente problema. Estos están muy fáciles. Dice, encuentra las funciones compuestas y ponga el dominio, ¿no? Si se fijan, son dos funciones polinomiales, entonces el dominio está muy fácil, es de menos infinito a infinito. De hecho, ya los puedo llenar todos. Todas las funciones polinomiales van desde menos infinito a infinito. Y luego, vamos a saber f compuesta de g. Entonces aquí vamos a sacarla. F compuesta de g va a ser igual a la f, 9 más 7. Y aquí adentro va a ser x cuadrada más x. Y luego g compuesta de f va a ser x cuadrada más x. Y adentro va lo que vale f. 9x más 7. Y aquí 9x más 7. Ahora, f compuesta de f. Esto va a ser igual
a la f que vale 9 por x más 7 y adentro de la x va 9x más 7. Y luego tenemos g compuesta de g es igual a x al cuadrado más x y adentro pues va lo que vale g, que es x cuadrada más x y aquí es x cuadrada más x. Y ya, terminamos. Siguiente problema, otro de teoría. Determine si esto es falso o verdadero. Si f de s es igual a t, entonces s es igual a t. S está bien truculenta, ¿no? Porque, ¿qué sucede cuando tiene una función que es así? Aquí podría ser s y aquí podría ser la t. Valen lo mismo, pero no son iguales. Entonces esto es falso. Puede pasar que se crucen horizontalmente y no es lo mismo. Siguiente. Vamos a ver, dice, determine si esto es falso o verdadero. Pues esto ya lo habíamos visto. Esta es la notación de función inversa, que no quiere decir que sea 1 sobre la función. Entonces este también es falso. Recuerden que aquí vienen las secciones en cada uno de estos. 1.3. Ya me lo acabamos. Entonces tenemos aquí que este es una gráfica. Está más o menos fácil. Dice, tenemos que una fábrica de muebles tiene su costo es 2.400 para hacer 90 sillas. Y en un día y 4.800 para producir 290 también en un día. Exprese el costo en dólares como una función del número de sillas producidas, asumiendo que es una función lineal. Entonces, primero voy a escoger la gráfica, que es lo más sencillito, que sería, dice que cuando vale 2.400 son 90 sillas. Entonces, para 90 sillas vale 2.400, esta no es. Para 90 sillas, no, esta no es. Para 90 sillas, pues más o menos esta sí parece. Y para 4.800 para 290, para 290 por aquí, más o menos 4.800. Entonces, esta es la gráfica. ¿Estamos? Y la pendiente, estos problemas creo que no hicimos en clase, pero pues están muy sencillos. La pendiente es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Entonces la pendiente va a ser igual a la segunda y, sería 4.800 menos 2.400 entre 290 menos 90. Entonces la pendiente va a ser igual. Esto da 2.400, ¿sí? Y este da 200, se cancelan. La pendiente es 12. Entonces la gráfica, ahora sí que ya tenemos la ecuación, sería 12 por lo que valga x más la intersección en 0, que sería aquí en 1.200. ¿Se fijan? Lo dice, ¿cuál es la pendiente de la gráfica? 12. ¿Qué representa? Representa el costo en dólares de producir las sillas. Esta sería. ¿Sí? O sea, no son los costos operativos, sino es el costo de manufactura de las sillas. Y ¿qué significa la intersección en Y? ¿O cuál es la intersección en Y? Esto es 1.200 en el eje Y. Y lo dice aquí, ¿qué representa? Representa los costos fijos, déjenme lo leo. Representa el tiempo en días, no es días. Representa el costo en dólares de producir cada silla adicional, esta puede ser. Representa el número de sillas producidas.
No. Representa el costo fijo en dólares de la operativo. Este 1200 sí representa el costo fijo operativo porque son los costos de acá arriba. Este de aquí. Si no produces ninguna, si ninguna silla produces, entonces tu costo va a ser 1200. Entonces esto es la respuesta. Es el costo fijo. Vamos al siguiente problema. Y yo creo que ya acabamos. Entonces este va a ser el problema 21. Dice, tenemos esta gráfica de consumo de energía en septiembre en San Francisco. Está medido en megawatts. Y aquí empezamos en medianoche. Dice, ¿cuál es el consumo de poder a las 6 de la mañana? Entonces aquí están las 6 de la mañana. Y el consumo de poder, aquí está. Pues es más o menos 500 megawatts. Y luego a las 9 de la mañana, no, 9 de la noche, que serían las 21 horas, sería como unos 680 aproximadamente. ¿Sí, no? No alcanza a llegar al 700, 680 más o menos. Y dice, ¿cuándo fue el consumo del consumo menor? Pues tiene que ser por ahí de las 3 o de las 4, pues yo, como no está la opción de 3, pues van a ser las 4. 4 de la mañana aquí. ¿Sí? Le dice, ¿cuándo fue el mayor consumo de energía? Mayor consumo de energía debe estar por aquí, entonces yo creo que es las 12. ¿Sí? Sí, las 12 al mediodía. Y luego, ¿estos tiempos suenan razonables? Pues sí, a la hora en la tarde se consume más y en la madrugada menos. Entonces sí suena razonable. Y ya, terminamos. Aquí están los tiempos, aquí están los consumos y simplemente fue mapearlos para acá. Porque cuando estaba así con la gráfica, pues no se veía. Cuando estaba yo acá, no se veía. Entonces vamos a recapitular. A las 4 de la mañana fue el consumo menor. Este es el consumo el menor. Este es el consumo mayor. Y este se dio al mediodía. Por eso aquí, ¿cuál fue el mayor consumo? Mediodía. ¿Cuál fue el menor consumo? Las 4 de la mañana. A las 9 de la noche, 21. Aquí está. A las 6 de la mañana, más o menos 500. Y estos consumos suenan razonables porque el mayor consumo se da en la tarde y los menores consumos en la noche. Y ya, terminamos.